Miércoles 20 de abril de 2022, cordiales saludos, amables televidentes, en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero. Buenas noches y sean bienvenidos. Aquí arrancamos la emisión estelar de TV Noticias. A partir de este momento, 60 minutos para revisar los hechos más destacados del acontecer nacional e internacional y, por supuesto, en el ámbito local. Un día muy movido, principalmente por las posibles afectaciones que habría generado la gran cantidad de agua que cayó en Manta en la madrugada y mañana de hoy debido a las condiciones climáticas. Pero se ha confirmado que luego de más de 16 horas de trabajo y haber atendido a 10 sectores, no existen afectaciones en buena hora. Los estragos no se han hecho presente en Manta, pero sí en otros cantones de la provincia de Manabí. Lamentablemente hoy se ahogó un joven oriundo de Guayaquil, esto en el cantón Rocafuerte. Hay que hablar también de la postura que ha tomado el cantón Portoviejo. Sus representantes, sus autoridades y también la ciudadanía se cansaron de las promesas incumplidas y también de obras inconclusas y los ofrecimientos que no han llegado, y se han convocado para una manifestación pacífica. Conoceremos detalles en el desarrollo de este informativo. Hoy el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta, a través de su alcalde Agustín Intrego Quijano, compareció en una diligencia pública, en una audiencia, para cumplir con lo dispuesto con la normativa vigente y entregar su informe de gestión 2021 y respondiendo a las interrogantes planteadas justamente por la Asamblea Ciudadana y los representantes de la ciudadanía. Ha destacado el trabajo que ha efectuado en el objetivo de dar mejores días en el ámbito de la lucha contra el COVID-19 en materia de salud, y también se ha referido a algunos hitos importantes en materia de obra pública. Hay que tomar en consideración que cada vez está más cerca el consenso en la Asamblea Nacional para buscar destituir a su presidenta Guadalupe Llori. Hoy, correístas y socialcristianos estuvieron así de cerca de conseguir los votos para autoconvocarse a sesión y de esa manera dar el siguiente paso. Ya se ha confirmado que 4 bancadas mañana sostendrán una reunión con el gobierno nacional mañana por la mañana, en donde tocarán justamente este tema y veremos a qué tipo de acuerdos se llegan. Vamos a desarrollar estas y otras importantes informaciones, no sin antes recordarles que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manabita. Posteriormente podrán revisar esta emisión también en nuestro canal de YouTube. Aquí iniciamos. Finalmente en Rocafuerte fue rescatado el cadáver de un joven oriundo de Guayaquil, quien llegó para el feriado de Semana Santa, pero se ahogó en un río. Nuestro compañero Marcelo Ruiz ha hecho un seguimiento a este lamentable caso y nos amplía los detalles enseguida. Flotando sobre la orilla del río Portoviejo a una distancia de 15 kilómetros desde el lugar donde se ahogó, fue encontrado el cuerpo de un adolescente que fue identificado como Alex Manuel Anchundia Santana, de 17 años. El ahogado ya estaba enredado en la, ¿cómo que se llama? Ahí donde estaba un montículo que estaba ahí, unos palos, ahí estaba enredado. Y ahí rapidito opté por llamar al ECO 911. El joven pasó el feriado de Semana Santa en Manabí y eligieron junto a su familia visitar el balneario de Puerto Lor del cantón Rocafuerte, donde fue visto por última vez. Que había hartos bañistas, no sé cómo permitieron que el muchacho se ahogue, nadie lo ayudó, nadie lo rescató. En este caso fue con el personal del GOE que han estado incursionando por el río durante los 3 días, y efectivamente ya en el día de hoy ha sido localizado el cuerpo, como ustedes se permiten verificar. Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo y del cantón Rocafuerte, junto a los buzos de la Policía Nacional, iniciaron desde ese momento una intensa búsqueda que duró aproximadamente 3 días hasta su hallazgo. Otras han aparecido cerca, pero él hizo un recorrido muy largo, lo que también a todos como autoridades y como miembros de las instituciones de socorro nos sorprendió por el recorrido. Los familiares, en medio del dolor por la pérdida de su ser querido, trasladaron el cuerpo hasta el centro forense en Manta. Además, se conoció que Anchundia vivía en la ciudad de Guayaquil, de donde salió para su último paseo familiar. Informó Marcelo Ruiz. Y como lo anunciamos, mañana se realizaría un plantón en Portoviejo, capital de los manabitas, por la defensa de los intereses del cantón. Así lo anunció
el vicealcalde Erwin Valdivieso. A ver, hay algunas cosas que hay que puntualizar. Habrá un plantón en las próximas horas en Portoviejo. Con ello se concreta el honrar palabra de la administración a través del alcalde Agustín Casanova. Las obras en Portoviejo no pueden detenerse, hay proyectos que han estado detenidos pero que no han sido competencia directa del municipio de Portoviejo. Y sí hay un sinsabor en la administración, particularmente en quien somos parte de la misma, por aquello de la falta de decisiones de una parte del Ejecutivo, no de todos, que no responden incluso al hacer honrar palabras como la del presidente de la República, el propio ministro de Obras Públicas, de tal manera que recursos que eran ya necesarios en las cuentas municipales para el centro comercial número 1 no fluyen. Hay todavía un tema del mercado de mariscos que no fluye tampoco, a pesar de que hay un financiamiento concreto y directo, lo cual obliga a tomar la resolución que fue anunciada por el señor alcalde hace días atrás, de hacer plantones cívicos, muy alegres, muy coloridos, muy respetuosos, pero a la vez muy enérgicos en lo que significa la defensa de los intereses de Portoviejo. Sería el jueves a las 4 de la tarde, esperamos que cientos de personas y particularmente representantes de gremios, de instituciones, de organizaciones, de comerciantes, estén allí, no para alzar la voz arbitrariamente, sino para decir que Portoviejo defiende sus intereses y que debe también hacer respetar sus derechos. ¿Cuál sería el monto de los recursos que estaría? Bueno, se está esperando para el centro comercial número 1 que se hiciera un desembolso del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Obras Públicas y a su vez al municipio de Portoviejo por más o menos 10 millones de dólares. Hay un remanente todavía de lo que es el edificio municipal, algo que está pendiente todavía del mercado de mariscos. Veremos cuál es el resultado de esta postura y si hay respuestas a los pedidos. Esperemos y también en otros sectores se cumpla, ya que las deudas están pendientes. En Manta, pese a las intensas lluvias de las últimas horas, las autoridades informaron que no se registraron afectaciones mayores en el cantón. El plan invierno funcionó porque lluvias fueron intensas. Sí, fueron bastante intensas, no tuvimos, digamos, puntos tan críticos, los de siempre, quebradas que han sido tapadas, sumideros que por ahí se acumula basura, y llamamos nuevamente a la ciudadanía a tratar de no tener basura cerca de los sumideros, porque apenas con la primera lluvia los sumideros se tapan. Estamos ahorita evacuando aguas en un sector en el Egolé, otro sector en las curvas de la Pradera, estamos también haciendo limpiezas de algunos sumideros en Costa Azul. O sea, estamos evacuando las pocas, digamos, los pocos reportes que hemos recibido. El plan invierno ha dado resultado, quien lo niegue, pues seguramente no conoce la ciudad, pero en todo caso pues estamos atentos a que si se presentan más novedades pues atenderlas de forma inmediata. Y antes de lo previsto se empezaría nuevamente a bombear agua a través del acueducto La Esperanza, que sufrió un fuerte daño debido a las condiciones climáticas. Los trabajos de reparación podrían culminarse esta misma semana. Por cuarta ocasión, el alcalde de Jaramillo, Simetrio Calderón, estuvo presente en el lugar y constató los avances en los trabajos. Continúan firmes los trabajos de reparación de un tramo de la tubería que conduce el agua cruda desde la represa La Esperanza hasta la refinería del Pacífico. Así lo indicó el alcalde de Jaramillo, Simetrio Calderón, y un funcionario de Petroecuador. Bueno, de verdad que una alegría saber que se está trabajando, pero con este invierno es difícil. De igual los ingenieros están haciendo su parte lo mejor, pero esperemos que durante hoy o mañana ya se solucione, pero va a ser difícil porque todavía hay deslaves donde se está el cerro bajando poco a poco y tienen que hacer un trabajo extraordinario. Ahí trabajan las máquinas de nuevo, no sé, puede que sea esta semana o puede que sea la otra. De igual, siempre he dicho que los técnicos son los que dan las noticias positivas. El burgomaestre Calderón, que acude a diario a inspeccionar los trabajos y ayudar en los alimentos. Bueno, sí, hemos estado siempre atentos porque de verdad que nos preocupa no exigir, sino que simplemente darle incentivo a todos quienes están trabajando aquí para que este trabajo llegue a una conclusión muy positiva. Aunque esta gente está muy tensa, han trabajado día y noche, feriado, fin de semana,
y están a full trabajando y esperemos porque ya en pocos días se termine este problema. Simetrio Calderón también indicó que se seguirá dotando de agua a los ciudadanos por tanquero hasta que este problema se normalice. Bueno, vamos a seguir trabajando, enviando tanqueros hasta donde podamos llegar y que estén tranquilos, que yo sé que es difícil pedirle esto, pero que estén tranquilos que se está haciendo lo mejor. Este es problema ya de la naturaleza. Informó Filemón Macías, Televisión Manavita. 19 horas con 19 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Regresamos con más en la emisión estelar de TV Noticias y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. El sector turístico juega un papel fundamental en la dinamización de la economía del Ecuador y la generación de plazas de empleo, pese a que fue duramente golpeado de aquellos que aportan de forma directa al Producto Interno Bruto de haberse ubicado en el puesto 3. En medio de la pandemia descendió 3 lugares. Pero ya paulatinamente se ha ido recuperando en medio de esta reactivación. Pero ¿qué enseñanzas deja esta pandemia y que debe aplicarse en la nueva dinámica de los servicios que se ofertan en el sector? Se lo consultamos enseguida a un experto. Nos acompaña vía telemática el señor Walter Ocaña. Él es docente de la carrera de turismo de la Universidad UTE. Walter, qué gusto, qué placer, bienvenido. Hay un antes y un después en todo ámbito a raíz de la pandemia. En el sector turístico, ¿cómo definirlo? Carlos Luis, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Siempre es un gusto recordar a Manabí, aunque sea a la distancia. Hemos pasado momentos críticos precisamente en Manabí. Estamos a pocos días de recordar este trágico momento que fue el terremoto del 16 de abril. Y eso ya nos marcó una dinámica turística. Justo mencionaba usted que hubo un antes y un después. El turismo venía en una fase de estancamiento antes de la pandemia. El terremoto nos detuvo un crecimiento enorme. El año 2016 se quedó en la memoria de muchos de nosotros, principalmente de Manabí, marcado por eso. Una de las provincias más turísticas de nuestro país es precisamente Manabí, y el proceso de reactivación fue lento hasta los sucesos de octubre del 2019, en donde una vez más el turismo volvió a recibir un golpe fuerte. Las operaciones turísticas se paralizaron, muchas de las dinámicas turísticas a nivel local se paralizaron completamente, y cuando el turismo empezaba a levantar cabeza, llegó el COVID. Eso para hablar en el Ecuador. Pero a nivel internacional la dinámica se veía mucho más favorable, si se quiere decir. La tasa de crecimiento a nivel global era del 7.4%, estábamos por llegar a los 1.800 millones de turistas a nivel internacional. 1 de cada 11 empleos a nivel internacional estaba relacionado con el turismo, y el turismo representaba el 11% del PIB mundial. Usted bien mencionaba que el turismo era la tercera actividad económica del país, y a nivel mundial también estaba en esa posición. Hay países que prácticamente viven del turismo, y hay otros países como el nuestro que le ve como una apuesta muy interesante al turismo, sobre todo al hablar de turismo receptivo, porque vienen divisas, y para cualquier país que lleguen recursos del exterior es bueno, más aún cuando no tenemos que utilizar recursos como el petróleo o los recursos como los minerales o la misma pesca, sino más bien son los recursos que están aquí. Es decir, yo no estoy extrayendo recursos para exportarlos, no estoy enviando materias primas. Los pasajeros llegan, se llevan una fotografía, se llevan un recuerdo, se llevan una experiencia, están cerca de la montaña, conviven con nuestra cultura, disfrutan de la gastronomía. Es decir, el turismo es un generador de recursos económicos muy importante a nivel global. Walter, bajo esa dinámica, incluso sé que están en una línea importante en medio de reactivación, al menos las cifras lo demuestran, incluso en los últimos feriados, lo que ha entregado cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados ha sido importante. Por ejemplo, con un ejemplo palpable, acá en Manta, de acuerdo a las últimas cifras, más de 4 millones de dólares movió el feriado de Semana Santa. ¿Hay una metodología para darle mayor celeridad a la reactivación, o cuál debe ser el enfoque al que deben hacerle frente los actores de este sector? Precisamente la Organización Mundial de Turismo estableció una hoja de ruta para el proceso de reactivación. Estableció procesos durante la pandemia, y ahorita estaríamos con una etapa post-pandemia. Dentro de eso vieron 4 elementos claves. Uno estaba relacionado con la reactivación, es decir, el acceso a créditos directos, el establecer, el proteger los empleos, y fundamentalmente el turismo a nivel global. Estamos hablando de que alrededor del 90% de las iniciativas de las actividades turísticas del sector turístico, las empresas turísticas, son MIPYMES, muchas de ellas familiares.
Entonces, obviamente, el turismo nos golpeó fuertemente. Llegar a tener datos estadísticos a nivel territorial es complejo para nuestro país, pero es interesante cómo cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados ahí ha hecho un ejercicio de identificar estos valores. El Ministerio de Turismo nos hablaba de que hubo una ocupación en este feriado, en este último feriado, del 93%. Es decir, ahorita estamos en una etapa de transición. Si bien la vacunación ha ayudado bastante, liberar las restricciones de movilidad, ampliar los aforos, la reducción del IVA y sobre todo el plan de vacunación ha sido clave. Pero no se han hecho cosas importantes como precisamente tener estadísticas más específicas en territorio y quizás lo más importante, líneas de crédito a estos pequeños empresarios. Muchos restaurantes, muchos pequeños hoteles cerraron, tuvieron que despedir personal y luego estamos en esta etapa de reactivación. Este año es un año de transición. Hemos pasado 2 feriados, estos 2 feriados han sido muy productivos. Luego estamos viendo que al menos el feriado de carnaval no hubo un pico de contagios posterior al carnaval, eso es muy bueno. Quiero creer que se va a mantener después del feriado de Semana Santa y en un par de semanas más vamos a tener otro feriado y luego vamos a tener otro feriado. Entonces esto para el sector turístico es fenomenal. Sin embargo, si no hay recursos económicos es complejo que la gente viaje. ¿Cuál es el rol de la academia a la actualidad? ¿En qué cambia el objetivo de la formación, de las nuevas tendencias, de las exigencias de quienes ocupan estos servicios? ¿Modificó en algo la visión del sector? Totalmente, totalmente. Precisamente gracias a esta dinámica dimos el salto, por ejemplo, a la virtualidad. Gracias a eso podemos tener esta conversación y en la dinámica de formación en general tuvimos que adaptarnos a esto. En el caso de la Universidad UTE, nosotros hicimos un cambio muy rápido para pasar a un proceso de formación virtual, manteniendo los mismos estándares de formación presencial. Eso nos dio una ventaja también. Muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, están fuera de Quito, fuera de Pichincha. Tenemos estudiantes precisamente de la provincia de Manabí, tenemos estudiantes de la Amazonía, de Galápagos, y que estuvieron desde sus casas recibiendo la formación. Y eso fue bastante interesante. El utilizar plataformas como el mismo Zoom, utilizar Moodle, utilizar herramientas, hacer un esfuerzo enorme en la formación de nuevo de los docentes para estar acorde a las necesidades de formación de los estudiantes. Hay retos enormes, por ejemplo, la conectividad. Otros retos enormes, obviamente, que no todos estamos acostumbrados a este proceso, pero hay un antes y un después, no solo en la formación turística. Ahora nos dimos cuenta que podemos llegar más lejos. Muy probablemente personas que estén en rincones del país muy apartados no podrán llegar a las capitales provinciales y tener una formación de calidad. En ese sentido, la formación virtual en todas las líneas, particularmente en el sector servicios, se volvió como una gran oportunidad. Yo no puedo tener un cupo, digamos, en forma presencial, pero puedo tomar la carrera de manera virtual. Hay zonas en el país que no tienen una cobertura de formación universitaria. Toda la región amazónica, la misma zona centro-sur de Manabí, la parte norte de Esmeraldas, en donde estas opciones de formación son muy interesantes. Sin embargo, también significan nuevos retos para los estudiantes, porque estamos hablando de un mayor nivel de responsabilidad por parte del estudiante en el ejercicio de una autoformación. Además de tener una presencialidad, digamos, un contacto con el docente, uno llega a un acuerdo o a un esquema en donde puedo recibir un ejercicio de formación y yo necesito tener mucha lectura, necesito tener mucho aprendizaje, mucho proceso de regularidad. Ese es un nuevo reto que nos estamos viendo y ahí es en donde vienen las nuevas adaptaciones. Además de plataformas, además de inversiones en tecnología, la Universidad UTE, para poner un ejemplo, fuimos rankeados con 4 estrellas con el proceso de estándar internacional QS como la mejor universidad para formación virtual en esta transformación tecnológica que se dio en estos 2 últimos años. Y los resultados han sido bastante gratificantes. Esto nos dio paso a tener ahora una formación virtual y tener carreras 100% virtuales, con acompañamiento docente desde luego, pero con un ejercicio de formación que puede estar mucho más cerca de las necesidades de los nuevos profesionales. Como decía, las empresas turísticas son MIPYMES, entonces muchas de ellas son iniciativas familiares que necesitan profesionalizarse. ¿Estamos preparados para observar otros nichos del turismo que de pronto no han sido explotados? Estuve en una conferencia en donde presentaba el ministro de Turismo hace un par de semanas acá en Manta el plan de inversiones para el 2022 y hablaba de enfocarse, por ejemplo, a atraer a aquellas personas que trabajan de manera virtual y que pueden estar en otros países trabajando y tienen sus trabajos en Europa, en Estados Unidos y pueden venir a vivir a Ecuador, acá a generar el gasto. Es una de las opciones. ¿Qué otras opciones aparecen dentro del amplio abanico del ámbito turístico?
A partir de ahí, digamos, Cuenca una vez más está dentro del ranking de los mejores destinos para retirarse. Y Cuenca, además de tener un clima ideal, además de ser una ciudad amable, de tener una arquitectura muy bonita, un proceso histórico, cultural muy interesante, permite este tipo de cosas. Personas pueden jubilarse o mantener sus actividades. La virtualidad y el ejercicio de teletrabajo y la forma telemática permite explorar esos nuevos espacios. Otro reto que nos construyó el turismo es que ahora los viajes ya no son tan grandes, los viajes son más familiares, los grupos son más pequeños y tenemos algunos parámetros que son necesarios. El tema de bioseguridad es clave, el tema de la personalidad de los servicios, el entregar servicios personalizados, el hablar de la sostenibilidad y el hablar de la calidad. Cuando hablo de la sostenibilidad estamos hablando de que utilizar tecnologías, yo ahora llego a un destino y si es que un destino no tiene conectividad, yo no puedo conectarme desde mi celular o desde mi computador, no se vuelve atractivo. Y si aparte de eso yo tengo parámetros para disminuir mi huella de carbono, yo puedo medir mi huella de carbono en los desplazamientos, justo la nueva aerolínea que empezó a funcionar justo en pandemia. Imagínense el reto que fue invertir en una nueva aerolínea y lanzarla en pleno proceso de reactivación. Una aerolínea de bandera ecuatoriana que buena falta nos hace. Y es una de las primeras que empieza a hacer un ejercicio de medición de huella de carbono. En buena hora. Uno dirá, eso es interesante. Claro, porque yo estoy consumiendo combustible y yo quiero disminuir mi huella de carbono. Y ahí vienen estos nuevos nichos de mercado. Hay que apuntar a beneficios que puedan darle oportunidad de dinamizar al sector en el ámbito tributario de igual forma, ¿no? Hay algunos aspectos que no se han profundizado ni tampoco socializado en este ámbito. Walter, gracias por los criterios. Hay otras temáticas que de seguro en una próxima oportunidad las vamos a ampliar. Muchísimas gracias, Carlos Luis. Siempre es un placer. Para la UTE es un gusto estar en estos espacios. Espero visitar próximamente la provincia de Manabí, que es una de mis provincias favoritas. Muchísimas gracias y una linda noche. Serán bienvenidos. Buenas noches. Era Walter Ocaña, docente de la carrera de turismo de la Universidad UTE. Los retos y los desafíos del sector turístico en medio de la pandemia. Vamos a una pausa y al regresar nos acompañará desde Estados Unidos el señor Raimundo Santamarta. Él nos contará su visión de la pandemia ante la flexibilización de las restricciones y medidas. Ya en varios países europeos no se utiliza la mascarilla. Todo esto y más lo conoceremos desde la visión de un experto. Regresamos con más. Estamos de vuelta y gracias por seguir con nosotros. Exactamente las 19:33 en todo el territorio continental ecuatoriano. Tal como lo anunciamos, nos atiende también vía telemática desde Florida, Estados Unidos, el señor Raimundo Santamarta, científico, investigador, farmacéutico con más de 40 años de experiencia en el mercado, y siempre que hay que referirnos a temas relacionados a los avances de la investigación científica y médica, acudimos a él y hay que formular interrogantes en torno a las decisiones que están tomando la mayoría de países europeos, quienes han eliminado el uso de mascarilla en interiores. Algunas aerolíneas ya no obligan al uso de la mascarilla, el transporte público de igual forma, han empezado a flexibilizarse las medidas también en nuestro continente. ¿Qué lectura le merece en términos generales estas decisiones? Se está acabando la pandemia. Raimundo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carlos Luis, encantado de estar contigo y la audiencia. Efectivamente, como lo habíamos mencionado en programas anteriores, la pandemia está llegando a su fin, se está convirtiendo ya en una enfermedad gripal endémica, básicamente en eso va a quedar. Aquí en los Estados Unidos los casos de influenza de flu están incrementándose de forma muy notable. Hay muchos hospitales que están completamente llenos ya con la presencia del flu. De modo pero ya esto es un proceso gripal, ya no es COVID, ni siquiera es el Ómicron. Por lo tanto, estamos ya en la fase de salida, como bien lo habíamos pronosticado. Perfecto, pero ¿qué falta para que concluya en su totalidad? ¿La Organización Mundial de la Salud la bajará a una endemia o cuál es el siguiente paso? Evidentemente el órgano regulatorio mundial es la Organización Mundial de la Salud. Ellos hay que esperar que den la indicación de que ya dentro de su estadística mundial ya hayan bajado suficientemente los casos de nuevos contagios y sobre todo la parte extensiva a muchos países para decretar que ha finalizado la pandemia y que queda esto como una enfermedad endémica en diferentes territorios del mundo. Es decir, ¿debemos normalizar el vivir con el COVID-19 o cómo contrarrestar los efectos que puede generar? Porque todavía hay casos que se siguen reportando.
Se reportan casos, pero fíjate, Carlos Luis, que estos básicamente están en personas que tienen comorbilidades y personas mayores. Mira el caso de la China, que finalmente reporta los muertos ocurridos en Shanghái en los últimos días, donde hubo un brote bien importante. Y la mayor parte de las personas son edades sobre los 79 años. De modo tal, y con comorbilidades, repito, de modo tal que ya no es un tema de tener una preocupación y un alto riesgo, y no dejar de tener las medidas de producción ahora, de volver a las fuentes de trabajo, a las fuentes de producción de riqueza para el mejoramiento de la economía de los países. Retrocedamos entonces a diciembre del 2019. ¿Es necesario encontrar respuestas al origen de esta pandemia o simplemente hay que hacer borrón y cuenta nueva, Raimundo? No, de ninguna manera. Esto hay que seguir buscando la historia de dónde provino esto, porque en la medida que conozcamos la historia podemos predecir el futuro de cierta manera. De modo tal que sí es necesario, y desde el punto de vista de la investigación necesitamos conocer exactamente cuál fue el origen de este virus, ya que conocemos cómo tratarlo, qué tanto mal nos hizo y cuáles fueron las características de cómo se comportó en cada organismo. Pero necesitamos conocer para evitar nuevos brotes e inclusive elaborar y fabricar medicamentos o vacunas que estén acordes precisamente a cualquier brote similar. Recordemos que el COVID-19, el SARS, que es el virus básicamente, procede de dos virus precedentes. Quiere decir que estaba el propio SARS y el MERS. Estos dos eran del tipo coronavirus, como es el SARS-CoV-2. De modo tal que, conociendo los anteriores y conociendo necesitamos establecer los mecanismos del conocimiento exacto de dónde provino esta cepa, este virus. Ahora, Raimundo, ¿qué nos ha dejado el COVID-19 y qué conoce usted en el entorno de la investigación científica y farmacéutica de los avances de aquellas investigaciones? Porque enviaron científicos a Wuhan a recabar indicios. ¿Se ha conocido algo al respecto? No se ha conocido nada porque los chinos han sido muy cerrados, han sido muy herméticos en manifestar la información abiertamente y todo ha sido especulaciones las que hemos tenido en creer y considerar que pudo haber venido de un murciélago, del pangolín, de que salió de un laboratorio, de que fue elaborado, de que si estaba Estados Unidos también participando en este laboratorio en Wuhan, si eran los chinos, si eran buscándose armas bioquímicas, microbiológicas. No se sabe realmente porque el origen de esto fue la China y lamentablemente este país es muy hermético en su información hacia el mundo. Le preguntaba también, ¿qué nos está dejando esta pandemia? Sí, nos está dejando grandes enseñanzas de conducta, de comportamiento, enseñanzas de entender y comprender que la vida la tenemos y se nos va de un momento a otro en una situación que no nos imaginábamos que pudiéramos tener en los actuales momentos con los avances científicos que hay en la humanidad. No obstante, ya hemos visto que sí tenemos deficiencias y debilidades y que necesitamos seguir en las investigaciones y mantenernos a la palestra de poder conocer todo lo que esté relacionado con el combate a los microorganismos. Es posible que vengan nuevas consecuencias de nuevos microorganismos porque estamos en un mundo muy congestionado, donde existe inclusive también mucha polución, los medios y los mecanismos de alimentación no están llegando a todos los sectores del mundo, a todos los países, y la población ha seguido creciendo. Fíjate, hay un estudio, hay algo muy importante, yo voy a sacar ahora en los próximos días una información. En los últimos 50 años, para que tengas una idea de cómo estamos, como seres humanos, estamos perdiendo características y condiciones. En los últimos 50 años hemos perdido el 50% de la capacidad de producción de esperma en el caso de los hombres. Y la infertilidad a nivel de parejas, mujeres y hombres, está yendo ya a unos niveles que 1 de cada 6 parejas no pueden tener hijos. Y aún así la población del mundo está creciendo. Pero el punto importante al que quiero referirme es cómo se está degradando el ser humano en sí, en todo lo que es la conducta, todo lo que es la parte orgánica, fisiológica del individuo. Perfecto. Y algunas enfermedades que aceleró el propio COVID-19, ¿no? Ante esta dinámica, ¿qué tan importante es elevar las defensas o mejorar nuestro sistema inmune? ¿Es necesario, pese a que el virus ya no actuará con tanta letalidad en nuestro cuerpo? Hay que tener en cuenta que el virus no va a actuar, pero lo tenemos en la biblioteca
de la reserva informativa del cuerpo, y en cualquier momento que volvamos a tener alguna manifestación de un proceso biológico enzimático dentro de nosotros mismos, puede activarse el mecanismo de respuesta inmune, y si este no está lo suficientemente fortalecido y regulado, pudiera desarrollarse allí cualquier tipo de enfermedad, bien la enfermedad relacionada, que puede ser del propio virus o de alguna afectación que esté similar a lo que era en sí la proteína viral, o cualquier enfermedad autoinmune, de modo tal que siempre es necesario preservar, cuidar y proteger el sistema inmunológico. Esto es base fundamental para poder tener salud. Raimundo, es notorio el daño que generó el COVID-19 en cuanto a pérdidas humanas, el impacto económico, los efectos colaterales y estas secuelas que usted de manera acertada justamente puntualizaba. Y con las enseñanzas, las conclusiones que está dejando, ¿estamos preparados o podríamos estar preparados para otro evento de magnitudes similares en el mundo? No lo estamos preparados. Estamos preparados para situaciones similares y parecidas como esta, de lo que ya conocemos, pero de lo que no conocemos, y repito, hay microorganismos que se cruzan entre sí, y lo vemos en las cepas, en las propias cepas del virus, vemos cómo las variantes nos fueron afectando desde la alfa hasta la Omicron. Hemos tenido afectaciones en forma diferente y podíamos estar preparados, y sin embargo tuvimos consecuencias. Y hay algo que es peor de que todo esto, que inclusive con las lamentables pérdidas de vidas humanas, pero está el daño a los tejidos que ha quedado. Muchísimas personas han quedado con enfermedades de tejidos orgánicos donde fueron afectados por la carga viral, y en algunos de los casos muchas personas mantienen partículas víricas inactivas, que están negativas ya, pero que están ahí dentro de la célula, y que es necesario limpiar las células, desintoxicarlas, porque si no, la disfunción celular conlleva de forma directa a enfermedades autoinmunes que se cronifican y son consecuencias futuras que van a vivir estas personas, ya no por el virus, sino como las consecuencias del virus. Entonces, esto es muy necesario atenderse estas personas de forma muy responsable, esas afectaciones que tienen en los tejidos orgánicos. Raimundo, gracias por sus criterios, siempre un placer recogerlos. Cordiales saludos. Igualmente, Carlos Luis, que esté muy bien, encantado. Raimundo Santamarta, científico e investigador farmacéutico, sus criterios en torno a la pandemia y lo que él ha considerado que está muy cerca a su fin. Una pausa y regresamos con más aquí en TV Noticias, emisión estelar. 13 minutos antes de las 20 horas en todo el territorio continental ecuatoriano, estamos de vuelta en TV Noticias, emisión estelar, y sean bienvenidos nuevamente al espacio de entrevistas. En el contexto del Día Internacional de la Tierra, la iniciativa LIFE, que es una iniciativa internacional financiada por la Unión Europea y que es implementada por la AFD y de igual forma el CAF, llevan adelante eventos en ciudades de 6 países distintos con el objetivo de generar conciencia justamente en lo que respecta a los retos que tienen en torno al cambio climático y cómo proyectan a encontrar sus ciudades en un largo plazo. Nos acompaña Marta Castillo, ella está vía telemática, me parece desde Bogotá, Colombia, la capital colombiana. Ella es vocera de la iniciativa LIFE, y con ella vamos a conocer detalles de la iniciativa y también de este importante evento. Marta, qué gusto, qué placer, bienvenida, buenas noches. Primero, ¿en qué consiste la iniciativa LIFE? ¿Dónde se está desarrollando y cuáles son los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo? Bienvenida. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación. La iniciativa LIFE sobre ciudades y cambio climático es un esfuerzo de la Unión Europea en colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo y CAF para poder ayudar a las ciudades a entender el tema del cambio climático en el contexto urbano. ¿Dónde estamos trabajando en este tema? Estamos trabajando en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Argentina y en Bolivia. Estos es básicamente los países en los que estamos trabajando actualmente, y la idea es poder generar conciencia sobre en qué se traduce el tema del cambio climático. ¿Qué es cambio climático en términos de mitigación de gases de efecto invernadero? ¿Qué es una ciudad vulnerable? ¿Por qué es vulnerable? ¿Y qué alternativas de reducción de emisiones o de resiliencia climática puede tener una ciudad?
Este fin de semana lo que hemos propuesto básicamente en la actividad es poder sensibilizar a la ciudadanía sobre estos temas. ¿Cómo ven ellos la ciudad del futuro? ¿Qué entienden ellos del tema de cambio climático? ¿Cómo proponen soluciones? Y también que puedan conocer un poquito más qué está haciendo la ciudad por tema de cambio climático y qué pueden hacer los ciudadanos por el tema. Marta, ¿qué los llevó a elegir a Portoviejo como la ciudad en Ecuador para que sea parte de la iniciativa? ¿Y de qué forma los ciudadanos podrán realizar estos aportes que usted mencionaba en el evento? Bueno, pues básicamente empezamos a trabajar en las diferentes ciudades de los países y vimos una oportunidad maravillosa en el caso de Portoviejo por el interés de la administración de poder vincularse a la iniciativa. La participación en la iniciativa es totalmente voluntaria y la idea de este proceso para poder participar era simplemente expresar sus necesidades y su interés de participar y poder identificar cuáles podrían ser las actividades que se iban a llevar a cabo con la participación de los funcionarios públicos, de los actores claves de la ciudad. O sea, esto es una construcción colectiva en términos de entender cómo los ciudadanos le están viendo, qué está trabajando la ciudad y cómo les ayudamos a poder planificar eso a futuro. Entonces, esa fue un poco la razón por la cual empezamos a trabajar también en Portoviejo y se hizo un estupendo trabajo. Este fin de semana, pues justamente lo que se va a tener es la participación de un artista local que expresa esa idea de lo que es el tema de cambio climático en unos afiches. Nos tomamos un espacio público durante el fin de semana y la idea es poder invitar a todos los ciudadanos a que lleguen a ese espacio público y puedan de su mano y de su puño y letra poder expresar yo veo la ciudad así, el tema de cambio climático me afecta así, yo puedo aportar de la siguiente manera. Esa es un poco la idea del ejercicio. Perfecto. ¿En Portoviejo dónde y qué día se efectuará este importante evento de acción ciudadana? Bueno, estupenda pregunta. En Portoviejo se va a llevar a cabo este fin de semana, 23 y 24 de abril, o sea, sábado y domingo, de 12 a 8 de la noche en el Parque Las Vegas. Perfecto. ¿Y allí están cordialmente invitados los ciudadanos? ¿Qué encontrarán para identificarlos? Un poco orientémoslos en torno a lo que en sí tendrá a disposición esta iniciativa. Bueno, en el caso de Ecuador y en el Parque de Las Vegas vamos a estar y hemos venido trabajando con un artista local que es María José Mesías, que ya ha venido trabajando en una serie de posters. La idea es que estos posters van a estar en un gran tamaño en el parque para que la gente pueda llegar, pueda tomar un esfero, tomar un marcador, un rotulador y escribir sobre estos posters, ellos cómo pueden aportar a la ciudad en términos de cambio climático. También va a haber un stand en donde van a poder encontrar información sobre la iniciativa en toda la región y al mismo tiempo van a poder conocer información adicional de lo que está haciendo la ciudad en materia de cambio climático y lo que están haciendo otras ciudades de la región al respecto. Es un poco la idea y que podamos conocer la percepción de los ciudadanos al respecto, que es muy importante en este proceso. Marta, en la actualidad, ¿cómo evaluar la acción que están llevando a cabo en cuanto al alcance de encontrar un desarrollo sostenible, bajo en carbono y resiliente al cambio climático en América Latina? ¿Estamos muy lejos o cerca de generar conciencia en la ciudadanía con este tipo de eventos? Yo creo que hoy en día el tema del medio ambiente, de la sostenibilidad está en la cabeza y está presente en todas las actividades, todos lo estamos viendo en las diferentes intervenciones, los diferentes proyectos. Creo que en términos de concientización se han dado unos pasos muy importantes en toda la región y justamente lo que buscamos con estos eventos es todavía profundizar un poco más, pero también conocer esa percepción específica de la ciudadanía al respecto para poder de alguna manera bajar los gases de efecto invernadero y el impacto del cambio climático de la atmósfera al día a día. El tema del cambio climático es un problema global y es un problema en el que como problema global todos sumamos en la solución. Entonces creemos que esto es muy importante para poder hacer y fortalecer la conciencia de este proceso y de lo que las ciudades pueden hacer. Marta, ¿el evento será de manera paralela en todos los países en donde está la iniciativa o solo este fin de semana será en Ecuador, en Portoviejo?
Bueno, estupenda pregunta, Carlos. Este fin de semana vamos a estar en Lima, en Recife y en Puerto Viejo. El próximo fin de semana vamos a estar en La Paz. A finales del mes de abril va a ser en Montería, en Colombia, y hacia mediados, finales del mes de mayo va a ser en Buenos Aires. Perfecto. Marta, por favor, recuérdenos, la invitación aproveche también para efectuar a la ciudadanía. ¿Dónde, cuándo, a qué horas podrán compartir sus criterios y también recomendar hacia dónde proyectan en materia ambiental al Cantón Puerto Viejo al 2030? Mira, totalmente invitadas toda la ciudadanía este sábado y domingo de 12 del día a 8 de la noche en el Parque Las Vegas, en donde podrán encontrar un espacio para ustedes, donde puedan expresar su opinión al respecto. Los esperamos y también esperamos poder recoger una muy buena información del caso de Puerto Viejo para poder dar a conocer aún más tanto las percepciones como los avances de la ciudad. En buena hora, aplaudimos la iniciativa y estaremos pendientes también del resultado que se obtenga. Gracias por los criterios, Marta. Buenas noches. Igualmente, Carlos, un placer, que estés muy bien. Hasta luego. Era Marta Castillo, la vocera de la iniciativa LIFE, Ciudades y Cambio Climático, que tendrá como sede, así como nos decía ella, en otros países, a Puerto Viejo, la capital de los manabitas. Así que los invitamos a que acudan al Parque Las Vegas entre las 12 del mediodía y las 19 horas, y en las pancartas que estarán acompañando la obra de arte de una artista local, puedan plasmar sus ideas y de esa forma sean puestas en consideración de los organismos pertinentes en materia del cambio climático y la lucha con la no contaminación. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Les agradecemos a ustedes por su amable compañía. Regresamos mañana a las 19 horas con otros temas y también información. Un fuerte abrazo, buenas noches y que descansen. Televisión Manabita presentó